sin más dilación, me gustaría iniciar este coloquio preguntando a nuestros participantes, y vamos a iniciar pues, con la doctora Cristina Nualart, que es especialista en arte de Vietnam. Además, quizás nuestra cabecera en este nuevo giro que hemos dado al curso, más centrado en el arte contemporáneo, porque al fin y al cabo es su gran especialidad, el arte contemporáneo. Así que mi pregunta es un poco la que genera este webcast cuando la hicimos, ¿no? Que es en qué manera Vietnam, en concreto, ha adaptado el contexto no binario a las artes visuales. Y me extiendo en una segunda pregunta que puede estar interrelacionada o se puede tratar de manera diversa, que es ¿qué impacto tendrá en el futuro el posicionamiento, qué impacto tendrá en el futuro el posicionamiento actual respecto al género en el caso concreto de Vietnam? Así que cedo la palabra a la doctora Cristina Nualart para que nos ilustre, además de este país que muchas veces conocemos tan poco y tan maravilloso como es Vietnam. Muchísimas gracias, Marcos. Bueno, pues la primera pregunta respecto a las artes visuales y ¿Cómo se adapta el orden no binario? Yo empezaría diciendo que, claro, el orden no binario ha existido siempre. Sucede, sin embargo, que hay una mirada heteronormativa que en distintos momentos, distintos contextos, ha sido dominante. Entonces, si quisiésemos mirar, por ejemplo, pues pongamos el siglo XX, para llegar a la época contemporánea, entendiendo la actualidad más reciente, miremos un poco qué es lo que ha pasado en el siglo XX, porque incluso en ese periodo relativamente breve de solo 100 años, ha habido avances y luego retrocesos. En el caso de Vietnam, pongo por caso un estudio muy interesante que hizo el autor Richard Quang Anh Chang, un estudio, una tesis doctoral realizada en Berkeley, en California, y que tuvo ni más ni menos que a Judith Butler en el tribunal de tesis. Y es una investigación fascinante respecto a los medios de comunicación, descubriendo que en la época colonial, concretamente entre los años 30 y 40, en Vietnam había un mayor repertorio de ambigüedades de género o de ideas de género que posteriormente en la época postsocialista de finales de los años 80 y de los años 90. Y creo que es importante señalar de partida, ¿no?, pues que la historia nos lanza a veces unas concepciones más cerradas que ocultan que previamente hubo situaciones, vamos a llamarles, más abiertas. También es el caso de la India, ¿no?, que durante muchísimo tiempo, hasta la llegada de un dominio británico, tuvo una, según podamos entenderlo, una tolerancia o una apertura hacia expresiones de sexualidad no heteronormativas. Pues dicho eso, en el caso de Vietnam tendríamos que en la época colonial hay, por ejemplo, publicaciones feministas. Hay publicaciones principalmente de literatura o de escritura o de revistas que están presentando unas concepciones de género bastante más amplias que el mero orden binario, mujeres siempre de este modo y hombres siempre de este otro modo. Y ya llegando a lo que son las artes visuales, cuando realmente empezamos a ver cambios, es, sin embargo, en los años 90, porque entra a trabajar un artista que ya en los medios internacionales, no tanto en Vietnam, pero sí en los medios internacionales, en 1995 fue descrito como el primer artista gay de Vietnam. Naturalmente los había habido antes, pero eso quedaba, digamos, más oculto. Y desde luego el artista al que me estoy refiriendo, Chung Tan, hizo bastante evidente un interés por la sexualidad de hombre-hombre y con descripciones visuales de hombres literalmente excitados sexualmente, motivo que naturalmente pues, le supuso algunas dificultades a la hora de exponer en su propio país.
y tuvo una trayectoria que afortunadamente a nivel internacional le permitió desarrollarse como artista y así ha seguido siendo. Lo que es importante de la historia en este caso es, por una parte, que tenemos a alguien que ha salido del armario, que la sociedad sabe que esta es una persona de una orientación sexual que muchas otras personas de la misma orientación sexual jamás hubiesen tenido el valor de admitir, y mucho menos en un contexto público. La otra cuestión es que ayudó a pensar que salir del armario o que expresar cuestiones que podrían socialmente ser mal vistas era también una forma de hacer resistencia y de hacer un arte más libre, de no reprimirse repitiendo pues también unos patrones artísticos quizás un poco más conocidos. Ya llegando a finales del siglo XX y entrando en la época actual, empezamos a ver un repertorio mayor de expresiones de género diversas, y a mí lo que me interesa especialmente, y considero un poquito extraño incluso, que amanezcan a partir de, vamos a decirle, el 2005, las obras de arte hechas por artistas, artistas mujeres en este caso, que hacen unas reivindicaciones respecto a las imposiciones que una mujer tiene en un contexto patriarcal, es decir, que tiene que tener pues una apariencia, un comportamiento y un trabajo que se relacionan mucho con lo doméstico y con lo femenino en el sentido convencional. Entonces, a partir de 2005 empezamos a encontrar alguna mujer que creativamente está manifestando una resistencia o unos actos, digamos, de cuestionamiento de esto. Al contrario que, como sucedió con arte feminista surgido de Estados Unidos o del contexto occidental en los años 70, no es un arte tan de pancarta, tan violento visualmente hablando, porque es el mensaje mucho más sutil expresado en las historias que se están mostrando, que creo que es lo que más interesante es. Y respecto a la segunda pregunta que has hecho sobre a dónde vamos, ¿no? ¿Qué va a suceder en el futuro? Pues el año pasado hubo por primera vez una persona abiertamente gay que en Vietnam se presentó para las elecciones a la Asamblea Nacional. Esa persona no fue elegida, pero creo que ya es un paso interesante que empieza a haber personas que para presentarse a la Asamblea Nacional no ocultan una sexualidad no heteronormativa. Y, sin embargo, retrocesos hay. Bueno, pues hubo en 2015 o 2016 una declaración de que iba a haber una ley trans supuestamente activada en 2017. En 2017, en Vietnam, una persona que ha hecho un cambio de sexo quirúrgico sí puede ya solicitar el cambio de sexo en su documentación, pero el colectivo dice que a nivel real de poder hacer estas cosas, las dificultades son múltiples, empezando por el dato de que, por ejemplo, en Vietnam una operación de ese tipo no se puede hacer. Entonces hay que ya empezar partiendo de que alguien ha ido al extranjero para este tipo de intervención. Y en términos visuales, no es tanto una obra de arte, pero sí una pieza documental. Hay una película que se llama Die Tim Phong, Phong siendo el nombre de la mujer trans, que en esta película muestra lo que fue su proceso de transición. Y pues dado que entra, digamos, en el contexto de los estudios visuales, la cito, aunque no se pueda contemplar quizás tanto en el contexto de las artes visuales que veríamos en un museo posiblemente. Quizás Irene quiere tomar el relevo. No, sí, no, iba a decir que tenía que conectar aquí el audio porque tengo aquí al pequeño. Como podrán comprobar, bueno, los panelistas ya lo saben, pero los oyentes habrán comprobado algún llanto
tengo al pequeño con un catarro y estoy aquí cuidándolo al tiempo que, que ejerzo de padre investigador. Bien, la verdad es que me parece muy interesante tu aportación, porque generalmente cuando, valga la redundancia, cuando hablamos de estudios de género nos centramos siempre solo en el papel de la mujer y muchas veces dejamos olvidados a estos otros casos, como son transexuales, como son personas de la comunidad, personas gays, personas lesbianas, etcétera, LGTBI, y entonces me parece muy interesante cómo no, y además este asunto que has comentado de en Vietnam, el cambio y cómo en determinadas épocas parece evolucionar y en otras retrocede, ¿no? Y esto yo creo que es interesante, y además voy a añadir este planteamiento a los siguientes panelistas cuando hagan su exposición de estas dos preguntas, que ahora repetiré por si acaso, si es algo que ocurre en todas las culturas de Asia, porque al menos yo tengo conocimiento de que en Japón pasan cosas similares, en el sentido de que no solo en base a estudios de género, sino que yo muchas veces cuando me refiero a la cultura japonesa digo, Japón es un país muy curioso porque en algunos temas está en el siglo XXIV y en otro en los años 50 de España. Entonces, me parece interesante también esta reflexión sobre cuál es la situación en cada uno de los países en los que somos expertos a este respecto, y aprovechando el comentario que nos acaba de hacer pues, la doctora Cristina Noalar. Doy paso, vamos a ir saltando de esta manera, así que voy a dar paso al profesor David Sevillano, que es nuestro especialista en China. En este caso, él es especialista un poco más antiguo que Cristina, en la emperatriz Wu Zetian, y bueno, ya nos va a hablar mejor él de todo esto, pero también aprovecho a hacer las dos preguntas que, como digo, pues vuelvo a repetir por si acaso pues lo denso de la respuesta, que es ¿en qué manera China ha adaptado el contexto no binario de las artes visuales y qué impacto tendrá en el futuro el posicionamiento actual de China respecto a estos temas de género? Así que, nada, sin más, cedo la palabra al profesor David Sevillano de la Universidad Complutense, del grado de Estudios de Asia Oriental, para que nos hable del caso de China. Muchas gracias, Marcos. Bien, bueno, el caso del mundo chino, yo que me dedico a cuestiones mucho más antiguas, yo normalmente trabajo el siglo VI de nuestra era, o sea que el mundo contemporáneo me suele quedar un poco lejos. Pero sí es cierto que si te remontas al pasado, la historia de China, pues ha habido homosexualidad, ha habido mujeres fuertes, pues como en cualquier otra cultura. Yo concretamente me dedico al estudio de una mujer que llegó a ser emperatriz dando un golpe de estado, o sea que algo de fuerza de carácter tenía. Pero lo referente a las cuestiones de género, habría que diferenciar a lo mejor en un primer momento el género referido al género femenino y luego pues tratar aparte pues, lo que son las cuestiones del ámbito del LGTBI. En lo referente a las cuestiones del género femenino, hay que decir que a lo largo de todo lo que es la historia antigua de China hasta 1911, pues básicamente la situación de la mujer suele ser de subjugación, de control por parte de los varones de la familia, no digo de marido ni de padres, sino de todos los varones de la familia y de los varones a nivel social en general. Sí es cierto que a partir de la instauración de la República parece que hay una mayor libertad y afortunadamente con la instauración de la República Popular de China, pues con el matrimonio de los años 50, pues es cierto que se equipara a la mujer a nivel legal, por lo menos sus derechos se equiparan a los del hombre. Pero hay que decir que a partir de la aplicación de la política del hijo único, de los años 70, la situación de la mujer se tiende a degradar, que es lo que decía Cristina anteriormente. Hay como una especie de
de periodo en el que se puede decir que la mujer mantiene sus mismas condiciones, con pequeños vaivenes. Hay un periodo en el que parece que sí que avanza un poco, relativamente, porque las mujeres, por ejemplo, las actrices que llevaban, por decirlo así, una vida como un poco más independiente durante el periodo de la Primera República hasta 1940, hasta la fundación de la República Popular de China, pues había veces que las acusaban de ser concupiscentes, de ser licenciosas, de ser lascivas. Pero sí es cierto que a partir de ahí se hace un avance con lo que es esa ley de matrimonio y de equiparación de los derechos de la mujer, pero que va a volver a dar un retroceso bastante grande con lo que es el proceso de la política de hijo único, porque básicamente el control de la natalidad supone lo que es el control del útero de la mujer, un control reproductivo que a la primera que afecta principalmente es a la mujer. Lo primero, porque se le impide tener más concepciones de las que a lo mejor su cuerpo podría tener, físicamente, así. Ya independientemente del deseo que pueda tener la mujer de tener más o menos hijos, pero si quería tener más hijos no habría podido porque se le habría impedido. De hecho, ahí se daban casos de esterilización forzosa, pero bueno, en general se cometieron abusos sobre el cuerpo femenino, pues amparado en esa ley. Es cierto que se ha tratado de revertir con la anulación de esa ley de hace un par de años para acá, al permitir la concepción de no solo un hijo, sino de dos, incluso está hablando de tres, pero es cierto que ahora las mujeres, pues como han conseguido una mejora a nivel laboral, en el que a las mujeres, sobre todo en el ámbito de la ciudad, suelen ser mujeres mucho más independientes, suelen ser mujeres que tienen su propio trabajo, ganan su dinero y en muchos casos no están preocupadas por casarse o tener hijos, y las que se han casado tampoco están muy dispuestas a tener un segundo hijo que las frene en su carrera profesional en muchos casos. O sea que ahí está habiendo un pequeño debate de si qué es lo que le interesa a la nación, a la China de la República Popular, a nivel de aumento demográfico, y qué es lo que le interesa a las mujeres en particular, que ahí ya pues sería otro tema a tratar. Eso es lo que es en el ámbito de la República Popular de China. Como saben, a partir de la guerra, después de la guerra civil, Taiwán va a seguir un camino diferente, Hong Kong sigue un camino también diferente desde la concesión a Gran Bretaña, y son dos, bueno, no son mundos, son ámbitos que difieren un poco de lo que es la China continental, sobre todo en el ámbito femenino. Pues en Hong Kong las mujeres han seguido planteamientos pues, que se pueden calificar pues, como europeos, con influencia de Gran Bretaña, a pesar de que los británicos no es que trataran especialmente bien a los chinos, a Hong Kong, pero hasta 1997 pues, han seguido más o menos esa misma dinámica. En Taiwán, pues, gracias a la presencia de la señora Song, la esposa del presidente Chiang Kai-shek, pues, dado que tenía un papel muy activo en la política y sobre todo en la política internacional de la isla con respecto a Taiwán, dado su dominio del inglés, pues es un ejemplo a seguir por muchas mujeres, y de hecho actualmente la gobernanza de la isla recae en una mujer, la presidenta Tsai. O sea que en ese sentido han seguido rutas distintas de este mundo cultural chino en función de a qué ámbito te refieras en lo referente a la mujer. En las manifestaciones artísticas, pues sí es cierto que a nivel visual, pues lo que es la representación de la mujer siempre ha estado muy estereotipada, siempre ha estado muy condicionada por la sexualización que se le puede dar al cuerpo femenino. A medida que va evolucionando el arte, siguiendo las pautas estéticas de cada periodo, pues se la sexualiza de una forma u otra. En el periodo imperial es muy típico que las representaciones artísticas de las mujeres que se consideran púdicas no enseñen los pies, el pie vendado, que tenía connotaciones sexuales. Sin embargo, las representaciones artísticas que se pueden considerar impúdicas porque tienen algún carácter de sexualidad de por medio, sí se muestra el pie. No hay tanto interés en mostrar a lo mejor los senos, el pubis de la mujer, como enseñar el pie vendado, ese pie que se llamaba de loto, porque era
un fetiche sexual prácticamente. En lo referente al arte más contemporáneo, pues sí es cierto que en un primer momento, pues a lo mejor las fotografías o las o grabados y demás que se pueden hacer a principios del siglo XX hay algún arte así en el que se puede representar a la mujer de forma más sexualizada, pero no es tan frecuente. Sí es cierto que durante el periodo de la República Popular de China todo eso, el arte considerado lascivo, pues ha estado controlado, no se ha permitido su difusión a gran escala, pero ha habido circulación a escondidas en algunos ámbitos, pero vamos, siempre tendiendo a lo que es esa sexualización. Por ejemplo, ahora las representaciones parecidas al manga japonés, pues sí es cierto que las mujeres suelen aparecer en muchos casos con las mismas sexualizaciones que aparecen en el ámbito japonés, de grandes pechos muy exuberantes y muy visibles, o faldas muy cortas y cosas por el estilo. De hecho, hay representaciones de la emperatriz que yo trabajo, que es del siglo VII, que se la plasma en determinados videojuegos, pues mientras que en unos aparece como una representación más propia del periodo, así sin molestarse mucho, en otros aparece altamente sexualizada. Y cuando digo altamente sexualizada es que la tela brilla por su ausencia. De hecho, lo que son pecho, los senos y el ámbito púbico, pues es tapado lo justo para que no se considere pornografía. Por lo tanto, hay una sexualización de la figura femenina en ese ámbito de la representación así más vinculada a los videojuegos y el cómic, que sí existe. Luego, en el ámbito, yendo al ámbito del LGTBI, hay que decir que la homosexualidad ha existido siempre en China. De hecho, hay emperadores de la dinastía Han que son conocidos por sus amantes. Hay emperadores durante la dinastía Ming, que es bastante tiempo más tardía, que hubo uno que estaba más interesado en sus eunucos que en sus esposas, no dio descendencia y dio un problema sucesorio muy serio a la dinastía. Por lo tanto, es algo que se ha mantenido. Lo único, pues que, como es obvio, si te centras en las crónicas, pues siempre va a parecer una clase alta, va a parecer que es algo que solo existe en determinados niveles, pero existía en todos los niveles. De hecho, hay bastantes chistes a lo largo de la historia de China referente, sobre todo a la prostitución masculina, que normalmente estaba asociada con la pasividad y era reflejada por medio de la aplicación del maquillaje. Y pues se hacen juegos de palabras con, por ejemplo, de hombres prostitutos que dicen que trabajan como mujeres y al final pues llevan, por decirlo así, como situaciones cómicas con la persona con la que están conversando, porque de primeras parecían no enterarse. De hecho, hay uno que decía, básicamente, yo trabajo como una mujer, y le responde, entonces es que tejes. No, trabajo como una mujer, y le tuvo que meter dentro del prostíbulo para que se enterara de qué es lo que le estaba diciendo. Eso es un chiste de la dinastía Ming o Qing, no recuerdo. Pero el caso es que se va a seguir manteniendo. La sexualidad, la homosexualidad es algo que se sigue manteniendo, pues, se sigue manteniendo en el mundo chino. Otra cosa es que sea más visible o menos. Esa división que habíamos visto en el ámbito del género femenino, pues sí, se puede observar también en lo que es el ámbito LGTBI. Por ejemplo, una película en la que hay abiertamente relaciones homosexuales, que participó en festivales de cine europeos, es Adiós a mi concubina. Todo es conocido, es de Hong Kong, del año 1993, antes de la reunificación con China, que es en el año 97. En ella aparece el actor Leslie Chang, que interpreta a un actor de la ópera de Pekín que es abiertamente homosexual. Leslie Chang siempre se ha dicho que, no que fuera homosexual, pero sí se había dicho que era bisexual, que es como una forma como de suavizar el tema dentro de lo posible. Dentro de la cultura china, de cierto modo, esa homosexualidad pues siempre se haya visto como, mientras que te reproduzcas
y se mantenga oculto a los antepasados, no hay tanto problema, lo que hagas en tu vida privada, porque hay arte en el que aparecen representaciones pornográficas gay a lo largo de toda la historia imperial, pero, por ejemplo, ahora en Taiwán, en donde se ha aprobado el matrimonio homosexual y donde el movimiento LGTBI es abiertamente manifiesto, no hay ningún tipo de inconveniente en él, pues está apareciendo arte que se puede calificar de pornografía, vinculado a ese tipo de representación propia del manga. Para que se hagan una idea, ese tipo de dibujos, de forma de representar el cuerpo humano, en el que hay relaciones explícitas homosexuales. Hay otros artistas pues, que son menos explícitos. Pero bueno, ahí depende un poco del artista. Sin embargo, en la República Popular de China, sí es cierto que no se manifiesta de forma tan gráfica ni de forma tan directa las representaciones homosexuales, ni masculinas, ni femeninas, ni transgénero. Suelen ser mucho más sutiles y no está tan bien visto. De hecho, aunque el matrimonio, aunque las relaciones homosexuales no están penalizadas en la República Popular desde 1997, sí es cierto que socialmente no es, aunque sí están haciendo sondeos desde la aprobación del matrimonio homosexual en Taiwán, y parece ser que la sociedad no se manifiesta abiertamente en contra, sí es cierto que, por ejemplo, los artistas declaradamente homosexuales pueden tener problemas para la venta de sus obras, porque en algunos casos se asocia al comprador con la orientación sexual del artista, aunque no sea real. Simplemente un coleccionista que quiere comprar un cuadro de un artista homosexual no tiene por qué ser homosexual, puede ser perfectamente heterosexual, pero se le puede asociar y se puede decir, si lo compras es porque lo eres. Por lo tanto, hay como una hay ciertos prejuicios todavía que parece que se están salvando poco a poco, pero todavía le queda recorrido. Pero vamos, hay que diferenciar un poco en ese mundo cultural chino esas regiones. No sé si me he explicado. Sí, además ha sido un interesante recorrido porque ya Cristina nos adelantó con los cambios que fueron surgiendo, ¿no? con las diferentes corrientes políticas de comunismo, socialismo en Vietnam, y tú también nos has aportado esa visión dentro de lo que es el mundo de China. Y además yo creo que has lanzado directamente un cabo para que lo tome nuestra siguiente panelista respecto pues, a muchas cuestiones del cómic, el manga, las representaciones visuales, la animación, ¿no? Cómo eso puede influir en la representación o no de estas cuestiones. Así que en este sentido, como digo, doy la palabra a la doctora Irene Muñoz, que es especialista en Japón y todavía más antiguo que el profesor David Sevillano, porque es especialista en protohistoria japonesa. Así que, pero aún así nos va a hablar de las repercusiones, de las vinculaciones que puede tener Japón en este contexto. Y bueno, para no repetir exactamente las preguntas, porque al fin y al cabo resulta un poco monótono, pero ya lo sabemos todos, es en qué manera Japón ha planteado este asunto del género, inclusive orden no binario, otras comunidades, como ya se ha hablado, y también ese impacto en las artes visuales y si puede ser un poco esa mirada también, no solo del pasado, sino también hacia el futuro, esa mirada contemporánea que es lo que va a ser el hilo conductor de nuestro siguiente curso, ¿no? Así que doy la palabra a la doctora Irene Muñoz, que nos va a hablar del caso japonés.
Bueno, pues muchas gracias, Marcos, por darme pie, porque además lo que has comentado tú antes de que Japón en algunas cosas está en el siglo XXIII y en otras está en el siglo XVI, pues la verdad que para este tema, en algunos de los aspectos, viene muy al día. Como pasa con lo que han comentado tanto Cristina como David, bueno, pues en Japón obviamente colectivo LGTBI ha habido siempre. Lo que pasa es que a veces está más visualizado, a veces menos, a veces está más naturalizado, a veces menos. En el siglo XVI tenemos varias representaciones de ukiyo-es donde se ve perfectamente que había una especie de género neutro, ¿no? Que solían ser hombres que, bueno, pues cuando llegaba la mayoría de edad se les distinguía además no por el maquillaje, por ejemplo, como nos ha comentado David, sino por el peinado. Tenían un peinado específico, vestían con kimonos de mujeres y tú distinguías que físicamente tenía el cuerpo de un hombre pues por ese tipo de peinado. Y bueno, pues muchos de ellos sí es verdad que se dedicaban a la prostitución, pero de prostitución con hombres. También en parte eso hacía que se tuvieran que vestir como mujeres, porque sí es verdad que aunque no estaba mal visto y estaba abiertamente, ellos abiertamente estaban allí en las ciudades del placer, pero bueno, sí es verdad bueno, pues que de alguna manera pues, seguía existiendo cierto cliché, ¿no? De que un hombre pues, tenía que estar con algo más parecido a una mujer, ¿no? que a un hombre. Entonces, por ese camino, pues yo creo que hemos ido un poco para atrás, ¿no? Porque ahora es verdad que el colectivo pues de personas, por ejemplo, trans o de personas que tienen ese género no binario, ¿no? Pues está muy silenciado y desde luego pues, no salen alegremente de una manera tan derecha, ¿no? Ni son representados de una manera tan abierta en ukiyo-es normales. En cuanto a otro tipo de géneros, bueno, pues representaciones sexuales también es que son muy clásicas en Japón. O sea, tenemos el género del shunga, que es pornográfico, claramente pornográfico, y del shunga hemos pasado ya metiéndonos el tema de anime al yaoi. El yaoi, pues sí es verdad que es un género que sobre todo llegaba con cuentagotas cuando llegaba aquí a España. Yo me acuerdo en los años 90, que es cuando más o menos empecé yo a tener este tipo de contactos con el mundo oriental y te echaban las manos a la cabeza con el yaoi, ¿no? Era como, madre mía, o sea, estábamos nosotros mucho más retrasados que ellos en ese sentido, ¿no? Era como, esto tiene 2 rombos como mínimo, ¿no? Entonces, pues sí es verdad bueno, que en ese sentido lo tienen como más naturalizado. O sea, que otra cosa es que lo tengan en la trastienda, ¿no? Pero sí es verdad que lo tienen más naturalizado. Claro, luego tenemos el problema de las personas, por ejemplo, gays, ¿no? Tanto lesbianas como gays. En la antigüedad no estaba mal visto, de hecho, pues los samuráis muchas veces eran conocidos también pues, por tener relaciones pues, con alguno de sus escuderos, vamos a llamarlos, alguno de sus acompañantes, ¿no? Y no era algo que estuviera mal visto, era amor entre hombres. Es curioso porque, por ejemplo, habiendo un término concreto para las relaciones homosexuales entre hombres, no había un término en concreto para las relaciones homosexuales entre mujeres. Lo que había era un chascarrillo que se refería al juego de la concha, creo que no hace falta que explique cuál es el chascarrillo, y a ella se la refería pues con ese chascarrillo del juego de la concha. O sea, no había un término serio normal para referirse a 2 mujeres, o sea, era algo como impensable. En el siglo XIX, por ejemplo, ya sí empieza a haber dentro de esos shunga representaciones de mujeres teniendo relaciones entre ellas, pero hay que tener en cuenta que esos shunga no están hechos para público femenino ni para público lésbico, estaban hechos para público masculino, con lo cual pues los roles que ellas tomaban pues eran claramente roles heteropatriarcales, o sea, una tomaba el rol del hombre y la otra tomaba el rol de la mujer y se las representaba siempre, bueno, pues incluso con juguetes sexuales, ¿no? Pero siempre una pues, con un pene a lo mejor puesto con unas correas, o sea, siempre tenían muy claro que esa era la única opción, ¿no? O sea, aunque fueran 2 mujeres y siempre para público masculino. Con la llegada en los años 70 de las primeras corrientes feministas, sí es verdad que hubo un gran cambio con el surgimiento, por ejemplo, del género BL, Boys Love, ¿no? O sea, que son géneros de manga y anime y que están orientados, retratan relaciones entre 2 personajes masculinos, pero están orientados a un público femenino, enteramente femenino.
Sí es verdad que hoy en día hay algunos hombres heterosexuales que siguen este tipo de géneros, también hay hombres homosexuales que siguen este tipo de géneros, pero claramente el género está orientado o sea, el género, la clase, el tipo de temática está orientada al género femenino y de hecho muchas de las creadoras son mujeres, tanto en las novelas cuando se escriben, que suelen ser las que dan base muchas veces luego a los mangas, como en los mangas y demás, ¿no? Entonces, el problema es que estos dos personajes masculinos generalmente lo que hacen también es reproducir una dinámica totalmente heteropatriarcal. Entonces tenemos dos personajes masculinos que realmente uno hace el papel de lo que la sociedad considera que tiene que ser una mujer, porque muchas veces son relaciones que uno los ve y son tóxicas, no, lo siguiente, y el personaje masculino pues toma ese rol de lo que la sociedad considera que tiene que ser un hombre. Entonces, bueno, pues tenemos historias que hay directamente maltrato, o sea, historias de... Además, reproduce mucho la dinámica de La Bella y la Bestia, ¿no? El que hace de personaje masculino es muy grande, muy fuerte, muy serio, muy violento y maltrata al otro, el otro siempre es más chiquitito, más aniñado, grita mucho, es muy exagerado, o sea, son clichés completamente heteropatriarcales y por más que el otro le rechaza, pues él insiste y al final con su amor, bueno, pues se da cuenta de que el otro es así, pero porque el mundo le ha hecho así y tiene un trauma muy grande y él con su amor le cura y entonces ya todos felices y nos olvidamos de todo lo que ha pasado y nos queremos mucho. Sí es verdad que en los últimos tiempos, siguiendo en esta línea muchos de los cómics de BL, se han ido suavizando. O sea, eso también hay que reconocerlo. Y hay algunos que hasta no son tan tóxicas o incluso algunos que dices, bueno, no tiene relaciones. Me he visto el anime entero y no ha habido ninguna situación que realmente me parezca tóxica. Entonces, son muy poquitos todavía. Yo supongo que también, bueno, pues que según vaya avanzando la conciencia de la toxicidad de este tipo de situaciones dentro del público femenino, que al fin y al cabo es a quien está orientado este género, pues poquito a poco pues irán también adaptando el género como se ha visto que se está adaptando, pero sí es preocupante ver cómo sigue habiendo esas dinámicas muy tóxicas. Incluso es preocupante porque a veces esas dinámicas tóxicas eran tan abiertas que realmente era muy difícil no darse cuenta de que ahí estaba pasando algo que no está bien. Y ahora, sin embargo, no están tan en la superficie, sino que están un poquito de trasfondo. Entonces, a veces sí justifican un poco de alguna manera, ¿no? Porque pobrecito tiene un trauma, por eso está así, entonces por eso me trata así. Entonces, de algún modo también puede ser más peligroso porque lo justifican. Y eso también tiene sus problemas. En cualquier caso, sí es verdad que no están tan mal como en China. Por ejemplo, el BL de China, hablábamos antes entre bambalinas, el BL de China no existe en términos visuales. Es decir, hay mucho fandom, hay mucha gente que escribe, muchas mujeres que escriben novelas en estas plataformas de fans, pues para escribir novelas online y tal, y las que tienen muchísimo éxito, porque tienen muchísimas seguidoras, las que tienen mucho éxito consiguen que una productora de manga o una productora de series de drama, ¿no? Pues se fije en la temática. ¿Qué pasa? Que una vez que la empresa lo coge, obviamente toda esa historia de relación de amor se convierte en son amigos. O sea, todas las escenas explícitas se quitan, toda la relación se quita. Lo curioso es que sí es verdad que lo quitan, pero a veces juegan un poco con otras capas dentro del guión. Pues, por ejemplo, pues, yo qué sé, te dejan caer alguna pinceladita, alguna frase que dicha sola ahí en su contexto no dice nada, pero si tú te has visto toda la serie dices... pues por poner un ejemplo, yo qué sé, te dicen una serie que ha tenido muchísimo éxito y que además acaban de estrenar en Japón, Modao Sushi en chino, The Untamed, creo que la ha comprado Netflix y la ha titulado The Untamed. Y en esa en concreto, pues
hay una escena al principio de los 50 y pico capítulos que le dice, no, no me toques la cintita del pelo porque solo me la pueden tocar mis padres y la persona a la que amo. Y 40 capítulos después está alegremente tocándole el otro la cinta y nadie dice nada, ¿no? Y no se queja ni le tira para atrás ni nada. Entonces dejan cositas así que el que quiere verlas y pillarlas, las pilla, no todo el mundo las pilla. El final, por ejemplo, cambiaron todo el final de la novela para ponerlo, pero dejaron las escenas de tal manera que cuando han llevado la versión a Japón, en Japón han cambiado el orden de las escenas y entonces queda como en la novela. Entonces tú te ves la versión china y en la versión china se separan y se quedan ahí separados y es como todo muy... Y sin embargo, en la versión japonesa directamente se quedan a vivir juntos en casa de uno de ellos. Entonces, simplemente cambiando el orden de las escenas, pues han conseguido en Japón dejar el final como quería el director, porque además el director fue muy claro diciendo que, bueno, pues que a él le gustaría que el final fuera más parecido al de la novela. Entonces, tiene eso aquel, ¿no? Luego hay fans pues que a lo mejor pues ven solamente eso, no ven la novela y entonces pues se piensan que son amigos y socialmente a lo mejor pues si vienen de un entorno en el que no está tan bien visto el tener relaciones homosexuales pues se cabrean porque su personaje favorito, alguien está diciendo en internet que es gay, ¿cómo va a ser eso, por favor? Y entonces bueno pues vienen otras y dicen, pero tú te has leído la novela, criatura. Y bueno pues se genera muchísimo debate, a veces debate bastante controvertido. O sea, bastante áspero. Y áspero hasta el... Bueno, en China, de hecho, han tenido que tomar el gobierno medidas estas últimas semanas porque las fans estaban ya claramente desbocadas con el género del BL. ya te pasaré algunos enlaces, David, que veo que pones cara de ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí. Está la cosa bastante fastidiadilla. Pero bueno, sí, en Japón la verdad que tienen esa dicotomía que decía Marcos, ¿no? Por un lado, el tema sexo parece que no está especialmente mal visto, ¿no? O sea, hay un género entero dedicado a las relaciones sexuales. Tiene mucho recorrido dentro de las representaciones visuales, o sea, ya desde el ukiyo-e, como hemos dicho, hasta el manga actual. Sí es verdad que en imagen real, lo que sería el dorama, ahí no, o sea, ahí son todos muy castos y se cogen de la manita como mucho y las relaciones son muchísimo más separadas, pero sí es verdad que en el formato manga y anime todos esos esas situaciones, ¿no? Que a lo mejor entre actores reales es más difícil convencerles de que rueden algo así, pues te da una libertad de creación totalmente diferente, ¿no? Pero siguen teniendo pues esos pequeños clichés, ¿no? que de algún modo, en algunos casos sí es verdad que algo han avanzado, pero yo creo que no tanto como para decir que están bien. No. O sea, siguen estando en los años 50 de aquí de España. Estando como estaban antes, que estaban mucho más adelante. Estoy viendo además una pregunta que ha hecho en el chat Susana, que habla de personajes trans, el análisis de personajes trans que aparecen en programas de TV. Es que ha dado en el clavo, es totalmente humorístico. O sea, cuando sale un trans es como... Bueno, hay algún manga además que es que realmente es hasta grotesco. Se llama, ¿cómo se llamaba? Backstreet Girls, que era de unos yakuza que lo hacen mal y su jefe les castiga haciéndoles un cambio de género porque a él le da la gana, los manda ahí a hacerlo y hace un grupo de girls para cantar y hacer conciertos y ganar con ellas. Y realmente el tratamiento que les da es todo el rato de risa, o sea, son personajes cómicos, es como que no, pues un poco lo mismo que contábamos, ¿no? Con lo de las mujeres lesbianas y el chascarrillo de la Concha, ¿no? Pues es una cosa que es risible, que es como, ay, míralos, qué graciosos, pero no terminan. Siempre que hay algún personaje que en algún momento cambia de género dentro de estos formatos, generalmente lo exageran mucho, son personajes muy histriónicos, son personajes que realmente no se ajustan a la realidad de cómo es una persona trans, ¿no? Por otro lado tenemos, por ejemplo, casos, por ejemplo, hay también
un manga y un anime que va precisamente sobre kitsunes, que es sobre lo que voy a hablar yo en el curso. Que, bueno, pues el personaje kitsune en ningún momento te dice si, bueno, los kitsunes son zorros, pueden cambiar de género a gusto, ¿no? Según la mitología japonesa. Siempre se representa como de género masculino, pero las tareas que realiza y su manera de ser se identifican más socialmente con lo que sería el género femenino. En ningún momento el personaje dice, de hecho, no recuerda cuál es su género original, pero le gusta verse representado como masculino y por una serie de cosas que pasan en la serie, por un accidente, acaba una temporada siendo femenino y lo odia. Y odia cómo le tratan y que odia que le ayuden con las bolsas por ser mujer, odia que vayan andando más despacio para ir a su paso por ser mujer. O sea, esta especie de tratamiento especial de princesita, ¿no? Pues le sienta muy mal y está deseando pues quitarse esa maldición de encima, ¿no? Y volver a ser. O sea, siempre son situaciones muy cómicas cuando se trata de este tipo de personajes. O sea, que realmente no, yo creo que sí son un poquito en ese sentido, pues como personajes que no se toman muy en serio, ¿no? No sé si con eso he respondido a la respuesta a la pregunta de Susana. Sí, aquí ando con el pequeño. Pues respecto a lo que ha comentado Irene, me interesa apuntar el hecho que se ha mencionado al principio de su intervención, ella ha mencionado el asunto de los manga, de los manga gay, del género yaoi, del manga lesbiano, lésbico, del género yuri, como en la trastienda. Realmente es curioso por esto que hablamos de las escaladas y las desescaladas en las culturas asiáticas, porque esto es relativamente nuevo. Yo esto lo conozco por un personaje que lo conozco por otro ámbito, por su papel como crítico literario, que es Ishihara Shintaro, que fue gobernador de Tokio, y él fue el que, no sé si al final de los años 90 o a principios del 2000, impulsó esta medida de que los manga y los anime de carácter LGTBI que tocaran estos temas fueran colocados junto a los pornográficos en la trastienda de las tiendas donde se vendía, de los grandes almacenes. Con lo cual, como vemos, es algo relativamente nuevo y que yo no sé si incluso en los últimos años se le ha dado la vuelta y han habido nuevos gobernadores en Tokio y en el resto de Japón, por supuesto, con los cambios que han habido de presidentes, aunque siempre dentro de un mismo partido político, pero como han habido cambios dentro del gobierno, si se ha llevado atrás esta medida, porque por propia experiencia ha resultado que cuando yo he ido a ver estas cuestiones, sí que me los he encontrado en ocasiones en la trastienda y en otras expuestos totalmente al público. Y bueno, pero yo creo que eso también juega mucho con el propio papel de la sociedad japonesa cuando nos referimos a otros asuntos, como puede ser, por ejemplo, el juego o la prostitución, que están perfectamente y visiblemente vetados por toda la sociedad, pero sin embargo están terriblemente expuestos al público. Los salones de juego invitan realmente, además, con chicas con ropa ligera en la puerta a las personas a que entren a jugar y las casas de prostitución directamente en la calle tienen puesto el menú del día con las fotos de las mujeres con sus especialidades como si fuera aquello pues Pompeya y Herculano, ¿no? Entonces, y claro, yo por ejemplo hablando con mi mujer que es japonesa, ante esta situación decía, de camino a mi colegio en la calle teníamos algunos de estos locales con estos menús del día en la calle. ¿Qué es lo que hacían los padres y los profesores? Les decían, no miréis, pasar corriendo o pasar, pero no giréis la cabeza, ¿no? Entonces, digamos que es algo que está ahí, pero que en muchos casos se intenta
echar la vista a un lado, ¿no? Y yo creo que eso también pasa mucho con el tema del género. Así que, bueno, voy a lanzar algunas de las preguntas que tenemos, que han hecho los ponentes. Tengo una pregunta aquí de Estela para la doctora Irene Muñoz, que dice: ¿por qué en el entorno divulgativo hispanoparlante se ha empezado a debatir sobre la heteronormatividad en géneros, BL y GL, BL-GL, pero poco de la cosificación y o capitalización de las relaciones homosexuales para el consumo de los heterosexuales? Creo que de esto has puesto algún puntito antes cuando has hablado, por ejemplo, de estas visiones de las mujeres con estrapón en la pornografía, pero si quieres un poco desgranar este tema, pues adelante. Sí, bueno, en primer lugar, sí es verdad que en el entorno divulgativo se ha empezado ahora y hay temas que no se tocan, pero porque es un entorno divulgativo y además, bueno, pues se adapta también al tipo de la sociedad que hay en el entorno hispanoparlante, que también tiene sus propios tabúes y sus propias dinámicas sociales, ¿no? Pero en el entorno más académico sí está bastante estudiado todo este tema del BL y de los consumidores y del GL, que bueno, pues que es un público que desde el principio está más que estandarizado, ¿no? En el caso, por ejemplo, del BL, como ya he dicho, son unos arquetipos muy claros y están orientados al consumo femenino, pero es que en el caso del GL pasa exactamente igual. Es amor entre dos mujeres, está orientado al mismo público femenino y de hecho las dos personajes femeninas que hay toman los mismos roles. Una es la mujer súper fría, a lo mejor poderosa, si lucha pues es la que sabe artes marciales y la que más poderosa es, y la otra pues es la pobrecita que está ahí chiquitita, que no sabe hacer nada, que es la que hace la comida porque claro es lo único que sabe hacer. Entonces al final sí es verdad que los dos géneros están completamente orientados a público heterosexual y además concretamente femenino. Que luego haya o no otro tipo de públicos que sigan estos géneros, bueno, pues obviamente, ¿no? Hay de todo, pero realmente está orientado a este tipo de géneros. Y sí, bueno, claro, el entorno académico pues muchas veces no es lo mismo que el entorno divulgativo. Y ahí pues lo que hay que mirar son pues sobre todo estas cuestiones sociales que en el ámbito hispanoparlante pues a ver, que no estamos arriba de todo, como decía Marcos, no hay que mirarse al ombligo y pensar que aquí estamos fenomenal y no tenemos nuestros propios clichés y nuestros propios prejuicios, porque los tenemos y se ven también, ¿no? Y obviamente pues un entorno divulgativo pues está mucho más esclavo a esos prejuicios que un entorno académico, que también lo está muchas veces, ¿no? Pero obviamente, bueno, pues no lo está tanto, ¿no? No sé si con eso he dado las pinceladitas que... Pues yo creo que sí. Y bueno, la verdad es que ha sido un webcast bastante activo por parte de nuestros panelistas y yo creo que hemos tocado bastantes puntos importantes de la cultura asiática y de las diferentes cuestiones de género. Así que vamos a poner una última pregunta, una última intervención. En este caso es una pregunta de Susana que dice... está aumentando, en las nuevas generaciones está aumentando el rechazo al sexo. ¿Es ello debido a la presión derivada de la dualidad sexual? Así que vamos a preguntar a la doctora Cristina Nualart si puede responder a esta pregunta desde su experiencia y también desde su perspectiva pues en la cultura y el país de Vietnam. Gracias, Marcos, y gracias, Susana, y a las personas haciendo preguntas. Es una pregunta realmente de sociología. Yo soy historiadora del arte. Yo creo, por lo que he leído, que la asexualidad es una elección que se cree que se está expandiendo a nivel global y que no es algo, hasta donde yo sé, confinado a algunas regiones del mundo. No sé yo si sabría responder
En el contexto de Vietnam, lo que sí sabemos es que del periodo postsocialista, por decirlo grosso modo, pensemos en los años 90, hubo oficialmente unos intentos de que la mujer volviese a ocupar un lugar muchísimo más tradicional de donde había estado en la década o las décadas previas. Y esta, digamos, vuelta a un patriarcado más marcado, naturalmente tuvo como una de sus consecuencias una vuelta a una visión muy virginal del comportamiento esperado de las mujeres. Y, sin embargo, entre las personas jóvenes, ya hablando de este siglo, de los años 2000, sabemos que hay muchísimo aborto. Si hay muchísimo aborto es porque no hay suficiente confianza y suficientes medios para que se pueda hablar abiertamente del sexo, tener conocimiento de sistemas de protección y de que eso esté, digamos, permitiendo a las personas ejercer su libertad de sexualidad corporal como mejor les plazca. Entonces, el dato del aborto de Vietnam en los años 2010 ha sido altísimo. Ha sido altísimo cuando, paradójicamente, la visión social era, no, las mujeres, si eres una buena chica, pues eres una buena chica, ¿no? Entonces, lo que se ve por un lado y lo que ocurre por otro lado, pues son también cosas diferentes. Pero debo decir que la asexualidad, hasta donde yo sé, no es algo que se pueda determinar, porque habría que hacer un estudio sociológico muy importante, con muchos recursos, con muchas entrevistas, para realmente saber qué es lo que están eligiendo las personas. Pues muchas gracias, Cristina, por esta respuesta. Y bueno, yo creo que con esto podemos dar por concluido